A ver, el ejercicio de ayer, ahí tenemos en la pantalla, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Era determinar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar sobre el eje X, el área limitada por la curva X cuadrada más Y cuadrada igual a 9 y la recta Y menos 1 igual a 0. Ahí realizamos el dibujo, nada más permítanme, doy acceso a Johan y continuamos. Entonces, permítanme abrir otro PDF y tenemos ahí Johan. Hice la tarea, Johan. Johan, lo pongo al corriente. Estamos preguntando si hicieron la tarea del día de ayer. No, profe, no lo pude realizar. No lo puedo realizar porque no tuvo tiempo o porque quedó atorado en alguna parte. No, es que estuve haciendo unas cosas y ya no me dio tiempo de hacerlo. Mm, Bueno, entonces tenemos, la ecuación era x cuadrada más y al cuadrado igual a 9. Y nos dice que gira sobre el eje X. El eje X y está limitada nuestra área por la recta y menos 1 igual a 0. Permítanme, voy a dar otro acceso. Listo, entonces, ayer estábamos viendo las formas, o las fórmulas más bien, de cuando gira nuestro eje sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es por nuestra gráfica. Ya el día de ayer se calculó esa gráfica y determinamos que esta figura es una circunferencia de radio 3. Entonces voy a agregar aquí nuestra imagen del día de ayer. Tenemos aquí, es este. Entonces, ahí creo que se aprecia la figura. Tenemos nuestra figura, es una circunferencia de radio 3 y y menos 1 igual a 0 es la línea de color verde. ¿Sí lo alcanzan a distinguir ahí? Sí, ahí vamos a que quedó de arriba. Bueno, entonces vamos a escribir aquí a un lado la fórmula que vamos a utilizar de volumen. La fórmula que vamos a utilizar de volumen es rotación en el eje X. Sería volumen es igual a 2pi de la integral definida desde C hasta D para Y por F de Y diferencial Y. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Bueno, entonces tenemos que definir nuestra función y cuáles van a ser nuestros intervalos. Fíjense aquí en el diferencial. El diferencial me dicen que es diferencial Y. Por lo tanto, nuestros intervalos deben de ser los límites que se encuentren para el eje Y. ¿Quiénes serían esos límites? Los que alcanzan al final del círculo. No, recuerden que el área que vamos a limitar, dice, el problema decía que íbamos a calcular el volumen que se generaba al girar sobre el eje X, un área limitada entre la ecuación X cuadrada más Y cuadrada igual a 9, que es la circunferencia, y le la recta contestaron. Y menos 1 1 y igual a 3 dice. 0. ¿Mande? Le contestó Mauricio 1 y 3 dice. 1 y 3, no vi el chat, perdón. 1 y 3. Exactamente, tiene que ser desde 1 a 3 porque si aprecian ustedes la figura que está de la línea recta hacia arriba, o sea, de aquí hasta acá, prácticamente sería este punto de aquí y aquí.
ese va a ser nuestro límite para el eje de las y. O sea, en el eje de las y se mueve desde el punto 1 hasta el punto 3. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, C va a profe. ser igual a 1, D va a ser igual a 3. Ahora, ¿cuánto vale f de y? F de y, ¿cómo lo voy a calcular? Tengo que hacer un despeje de esta función. Yo aquí tengo mi función x al cuadrado más y cuadrada igual a 9. Tengo que despejar para que mi función quede en términos de la y. Quiere decir que tengo que despejar ¿a qué variable? Y. No, tengo que despejar a x para que la Ah, función ya. resultante quede Sobre el solo en eje X. términos de la y. Es decir, me va a quedar x al cuadrado es igual a 9 menos y al cuadrado. Para quitar esta raíz, perdón, este exponente del cuadrado, tengo que sacar Raíz raíz cuadrada. y sería 9 menos y al cuadrado, todo dentro de una raíz. Ahí ya despejé a la x y mi función me queda en términos de y. Es decir, la variable que aparece ahí es solamente la letra y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces ya tengo la función y ya tengo los límites. Entonces nada más me hace falta hacer la sustitución y vamos a obtener que sería volumen es igual a 2, dice 2pi de la integral definida desde c hasta d, que sería 1 hasta 3, de y, por lo que vale f de y. F de y es lo que acabamos de calcular aquí, que puse x, y sería la multiplicación de 9 menos y al cuadrado diferencial y. A ver, permítame un momento. Entonces, perdón, ¿en qué estábamos? Teníamos ya nuestra función. Ahí ya hicimos la sustitución en lo que es la fórmula. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe, no. Pues ustedes deben de fijarse qué fórmula es la que estamos utilizando y dependiendo del diferencial es la que me va a decir a qué variable es la que tengo que despejar. Entonces, aquí como me dice que es diferencial y, tengo que dejar una función en términos de y. Si tuviera diferencial x, tendríamos que dejar una función en términos de x. Entonces, una vez que ya hicimos esa multiplicación, perdón, esa sustitución, vamos a realizar la multiplicación. ¿Y cómo nos quedaría? Es 2pi de la integral definida desde 1 a 3 para y, que multiplica la raíz cuadrada de 9 menos y al cuadrado diferencial y. ¿Hasta este momento hay alguna duda? No, profe. Bueno, este 2 que está aquí, que aparece aquí, es el de la fórmula. Pero fíjense de algo. A la hora que hagamos girar este sólido, ¿qué va a pasar? Este sólido, la parte que está aquí arriba, a la hora que gire, también va a girar lo mismo hacia el otro lado. O sea, hacia la parte negativa, porque va a girar sobre el eje X. Entonces aquí tenemos que multiplicar a toda nuestra integral por 2. Porque va a ser de ambos, ¿no? En la parte de arriba y de abajo, no. Ajá, y va a ser exactamente el mismo valor. No tiene caso que yo haga otro intervalo más. Va a ser el mismo resultado, pues. Entonces, por eso vamos a multiplicar por 2. De tal forma que nuestro volumen nos va a quedar como 4pi de la integral definida desde 1 a 3 para 9 menos y al cuadrado, y diferencial y. Entonces, la integral que tengo ahí, ¿se puede resolver de manera directa?
¿Sí o no? ¿Y con qué fórmula? Mm, Digo que sí, porque sería la no, forma no se de puede. a cuadrada menos b cuadrada, ¿no? ¿O no se puede? A cuadrada menos b al cuadrado. No, porque tendría ¿Y que qué ser hacemos ambos. con esta y? Ah, cierto. No, ¿Con qué sería fórmula? b a la n, ¿no? B a la Mm, n. Eliminar la raíz para poder la raíz. Puede ser b a la n, como dice Cristian, 4pi desde 1 a 3. Recuerden que ese raíz cuadrada es 9 menos y al Al cuadrado cuadrado al a la 1 medio. Ajá. Nomás se le suma 1. Primero vamos a comprobar si está completo. Si Chale. utilizamos la fórmula de b a la n, lo voy a escribir con color rojo. Recuerden que en la integral de b a la n diferencial b, ¿qué nos dice? Nos dice que mi exponente es este de aquí, sería la n. Lo que esté dentro Ajá. del paréntesis es mi variable. Entonces, la variable es 9 menos y al cuadrado. Ahora, si mi variable es 9 menos y al cuadrado, ¿cuánto vale el diferencial? Menos lleno. Menos No, no, 2y 2, ajá, 2y. diferencial y. Ah, Entonces, esta y sí es parte del diferencial, pero le hace falta un menos 2. ¿Sí se dan cuenta ahí? entonces se multiplicaría por 4 por pi, ¿no? No. ¿Tengo que agregar este menos 2? ¿Mandé? Tengo que agregar ese menos 2. Entonces quedaría 4, no, 4 pi por un medio, por menos un medio de integral de 1 a 3 de 9 y menos y al cuadrado. Sí, a ver, permítanme, lo regreso al color que teníamos y sería mi volumen es igual a 4pi de la integral definida desde 1 a 3 y tenemos 9 menos y al cuadrado a la 1 medio. Mi fórmula me dice que me hace falta un menos 2y Ujú. diferencial y. Entonces, este menos 2 lo agrego fuera de la integral también con signo negativo. Dividiendo. Está Ya, multiplicando sí, 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 aquí, sí. aquí se agrega dividiendo. ¿Sí? Sí, Entonces, resolvemos esta integral y ¿cómo nos quedaría esta integral? 4 pi, Menos sí, menos 4 pi medios por 9 menos y al al cuadrado. cuadrado, Ese exponente un a la 3 medio medios, sería 3 entre 3 medios medios. y se va a dividir entre 3 medios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda? Y se tiene que No, evaluar desde 1 a 3. ¿Cuánto es 4 medios entre 3 medios? Tengo un 2 que multiplica con un 2 que divide. 4 tercios, no. Exactamente, 4 tercios. Mi volumen va a ser igual a 3 medios, lo voy a dejar afuera ya que es una constante, entonces sería, voy a ponerlo más arribita. Volumen es igual a menos 4 tercios de pi, que multiplica a 9 menos y al cuadrado a la 3 medios y que se tiene que evaluar desde 1 hasta 3. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Yeah. No, profe, el 3 medios se subió multiplicando. No lo No, subí no. multiplicando, simplemente recuérdate que hacemos la división, extremos por extremos y medios por medios. Entonces me queda un 2 que multiplica 4 por 2 con 3 por 2. Tuché, sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Si no, Entonces continuamos. ya se podría pasar al de 1 a 3, ¿no? Ya se puede.
Sí, ya hacemos la sustitución, pero estoy preguntando si alguien más tiene alguna duda. Si no, continúo. Hacemos la sustitución entonces y vamos a dejarle 4/3 afuera de todo y sería límite superior menos límite inferior. Mi primer límite es 9 menos 3 al cuadrado a la 3 medios, menos 9 menos 1 al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, Entonces, ¿cuánto tenemos en el primer término? Tenemos 9 menos 9, porque 3 al cuadrado, sí, 3, tengo 9, 4 0 tercios de sería pi. 0 Entonces, el primer término nos da menos 0, 22, menos 9 menos 1 al 1, cuadrado, 8, tendríamos 8, 9 a la 3 ¿por medios, qué? porque aquí hay un exponente Pero más. 9 menos, 9, Ah, perdón, sí, sí, pero sería 9 8. menos 1 sería 8. Sí, 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 no hice la resta. Tenemos 8 a la 3 medios. Entonces, Después 8 a la ¿cuántos 3 medios, tenemos? Este menos por menos nos va a dar más. Tenemos 4 tercios de pi que multiplica a 8 a la 3 medios. Entonces, ese 3 medios, ¿a qué es igual? Si lo convertimos, 22.62. no, si lo convertimos a raíz cuadrada, ¿cómo quedaría expresado? Ah, raíz de, si no mal recuerdo, raíz de 3 al 8 al cuadrado. Este 2 es de la raíz cuadrada, o sea, de este numerito de Ah, ya pi, sí, sí, sí. y Entonces sería 8 al cubo, 8 al cubo. ¿Cuánto es 8 al cubo? Estamos simplificando ya nuestro 512. resultado, ¿eh? ¿Cuánto es 8 al cubo? 512 sería 30.16 unidades cúbicas. 30.16. Mira, lo voy a poner más sencillo. Tengo Ah, a la 3 medios. Sí, para que no se vayan sí, con un sí, número tan grande. sí, lo Es lo conviertes a mismo raíz. que 8 a la 1 medio por 8 al cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí sería, no es 8 al cuadrado, es 8 a la 1. Es que si en la raíz es 8 cúbicos, serían 512, raíz sería 16 de raíz por raíz de 2 por Sí, 4 pero tercios. porque tienes una calculadora que te hace de una vez la operación, pero la vamos a hacer de manera un poquito más larga para que vean de dónde sale. ¿Sale? También. Sí, Entonces tenemos chale. 4 tercios de pi, 8 al cubo, podemos separarlo como 8 al cuadrado Ajá, por 8. por 8, 1. Ajá, aquí le vamos a poner exponente 1. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Los Sí, demás? es lo mismo. Entonces tenemos 4 tercios de pi, le saco raíz cuadrada al primer término y se cancela este cuadrado con la raíz y me queda 8. Y luego me Ajá, queda por raíz de 8. 8. Este raíz de 8 lo podemos simplificar y buscar un par de números que multiplicados me den 8 y que uno de ellos se le pueda sacar raíz cuadrada exacta. ¿Quiénes son esos Sería números? 4. Es 4 4 y y 2. 2. Entonces tengo 4 tercios de pi por 8 y aquí tendría raíz cuadrada de 4 por 2. Y hacemos lo mismo que hice acá, le saco raíz al 4 y 2 tengo y 4 tercios de pi por 8, raíz cuadrada de 4 es 2 y el raíz de 2 me queda nada más representado. De tal forma que multiplico 4 por 8 por 2, son los 64 que me decía Cristian, por raíz de 2 sobre 3 pi. Y esa es mi respuesta, unidades cúbicas. ¿ya estaba bien? 30.16. ¿Sí? ¿Ese sería en decimal? Tuche. Oh, no, se está descargando.
Ah, sí, de veras. Déjenme lo pongo a conectar, si no, a mitad de clase nos vamos a No, para que la desaparecer. avise. Gracias. Ay, caray, no sé dónde está el cargador. Oh. ¿Qué tema era? ¿Capas, no? ¿Sí? -1 al cuadrado no queda en positivo. ¿Cuál 1 al cuadrado? ¿Cuál es Ah, el cuadrado? no, porque es que No, es que el signo ah, menos aquí es el de la fórmula. El que está elevado al cuadrado es el 1 mm, positivo. ajá, solamente, no afecta el signo. Sería 1 Ajá, al cuadrado, 1 menos 9 menos 1 sería 8 nada más. sí, Creo que si correcto. estuviera en paréntesis y fuera negativo, ahí se afectaría nada más al 1. Miren, aquí se lo puedo cambiar así para que lo vean así. Eso. Ahora, déjeme copiarlo, pues, ¿Sí, claro? Desde ahí por le subo favor. un poquito. Un poquito. Ahí más. Desde el inicio. Por favor. Chale. Gracias. Déjame. Recuerden que el PDF va a estar en el Drive. Ahorita como no tienen acceso a lo que es la plataforma, les voy a mandar el link del Drive en el grupo para que así lo puedan Está bien. checar sin necesidad de entrar ¿Lo a la puede plataforma. bajar tantito? Sí. Ahora sí, abajito. Sí, a ver, permítanme, abajito, ahí más. Ahí. Bueno, ahí está en el grupo el Ahora link sí. del Lo Drive último. y al final de la clase voy a dejar ahí el PDF. ¿Los demás le entendieron o tienen alguna duda? Yo sí lo entendí, profe, no tengo dudas. ¿Por qué el Y menos 1? ¿Mm? ¿Por qué qué cosa, Cristian? Ya. No. Es que aquí se me fue la onda de dónde quedó Y-1 y fue para la gráfica. Es donde me dio el radio. Sí, No solo eso, pero es que se me fue la onda. Chale, está difícil el tema. no tanto como difícil, pero se tienen que saber interpretarlo, pues. Primero ver los datos que me dan, ver mi gráfica para saber cuál es el punto que me están pidiendo. En esta parte, lo que te dé lo de la gráfica, a esos valores se le va a dar agregada integral, ¿no? ¿Te refieres a los límites? Sí, el límite. Sí, pero tienes que fijarte si vas a poner límites en X o vas a poner límites en Y. Y eso te lo va a decir aquí la fórmula que estás escogiendo. Aquí, como nos dice que giraba en torno al eje X, la fórmula es Sería con el eje Y. diferencia Y. Ajá. Entonces tengo que poner límites en Y. Oh, yeah. Solo eso. Nada más quería confirmar algo. Entonces se podría decir que ya está comprendido el tema. Al 100, no. Tal vez son Así, 58. Sí, para pasar examen tal vez ya. Le viene dando el tema de cascarones.
Me imagino que es más o menos la misma teoría. Parecida, similar. Pero aquí ya se maneja de manera cilíndrica. Ajá. Bueno, entonces ya para cerrar el tema, van a resolver uno ustedes, pero ahorita los quiero resolviéndolo, para ver si es cierto. No les voy a decir qué método van a utilizar, ustedes pueden escoger cualquier método que ustedes crean que es el mejor para ese problema. Entonces voy a No, poner profe. ejercicio 2, sí. Dice de la siguiente manera: obtén el volumen Ajá. del sólido que se genera al hacer girar la región limitada por la curva f de x igual a x al cuadrado. Y las rectas x igual a 0, x igual a 3 alrededor del eje x. Está Listo. potente. ¿Les parece en 10 minutos? Son 5:56. 6:06, revisamos el ejercicio. 30. ¡Hala, Cristian! ¡Qué bárbaro! 6:10, ni ustedes ni yo. Me tienta la hora. Me tienta. A ver si le ganas, está bien sencillo. Va pues. Bueno, voy a poner en silencio mi micro, pero aquí voy a estar. Cualquier cosa me dice. Está bien, profe. Tengo mi pantalla, voy a compartirles pantalla. Y ahí está en la pantalla la gráfica. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Tenemos la recta que pasa sobre el eje de las Y, que sería el punto x igual a 0. Sí. Pero, entonces sus límites serían de 0 a 9, ¿no? Porque en donde está el 9 creo que es donde chocan. Ajá. Y x igual a 3. Esos son nuestros rectas. Sí, sería Hasta ahí igual vamos a bien. 0, En los sería igual a dibujos. 9. Ajá. ¿Sale? Sí. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que esta recta va a girar alrededor del eje X. ¿Sí? Sí. Aquí está, eje Sí. X. Entonces, tienen que checar qué método es el que van a utilizar. Rincón decía que utilizó el método de capas. ¿Por qué el método de capas, Rincón? Se puede decir que tenemos el 2pi, que al momento de convertirla, se puede decir que tomemos la x cuadrada como, pues, como f de y. Ujú. Y pues, lo quise intentar porque quise intentarlo. Porque, no sé por qué, pero se me dio, pues se puede decir que se me dio, pues, ¿cómo se le Bueno, dice? vamos a ¿Cómo se- intentar resolverlo así como dice su compañera. Ajá, Utilizó, dice, a ver, me vas diciendo qué fue lo que hiciste. Método de capas, ¿no? sí. Como es en el eje X, la fórmula es 2pi 2pi, ajá. de la raíz integral, perdón, de C hasta D para Y por F de Y diferencial Y. Quiere Ujú. decir que tú tienes el punto C y D, pero como vas a utilizar el método de capas, no puedes utilizar estos límites X0 y X3. X0. ¿Cuáles son los límites que tú vas a utilizar? Ah, pues yo tomé desde el 0 hasta el 9 porque en el 9 se puede decir que es donde choca una... 0 hasta 9. A Ajá, ver,
Entonces, Déjame ver aquí la figura. Es de punto, Ajá. desde 0 hasta 9. A ver, vamos a ver. Dice entonces su compañero que C sería 0 y D sería 9, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos ahora? F de Y tenemos que despejarla, porque mi función tengo F de X, o sea, tengo Y igual a X al cuadrado, pero me están pidiendo una función F de Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Rincón? Despejar X. Pues sí que Despejar X. Por lo tanto, X sería igual a ¿cuánto? no sería X cuadrada igual. No sería. No No, sería porque raíz necesito de- X, Ajá. no X al Sí, sí, cuadrado. porque pues sí que Sería quedaría. raíz de Y, ¿no? Ah, rayos. Raíz cuadrada de Y. Igual ¿Están de puede quedar acuerdo? como, también puede quedar como X igual Y cuadrado, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? No, querer No. de raíz de Y, si se Ah, despeja no. utilizando No, S, se utiliza la de B a la N. Bueno, Bueno, lo que yo hice. permíteme, por favor, Cristian, déjame que su compañero Rincón, no le cortemos la inspiración. no. Ya tenemos tu despeje, o sea que ya tienes F de Y. Ujú. Entonces, a la hora que hagamos la sustitución, tienes que tu volumen va a ser igual a 2pi de la integral definida desde 0 hasta 9 para Y por F de Y que te dio raíz de Y diferencial Y. ¿Qué más hacemos de aquí entonces? Tenemos que, se puede decir que de resolver la integral, tenemos que ver qué forma utilizar. Pues para mí sería la B a la N. Pero primero voy a realizar la multiplicación, Rincón. Ah, cierto. Ah, ¿Cuánto sería Y por Y a la 1/2? voy. No, Cristian, no es el caso. Nada más déme chance que participen tus otros compañeros y ya seguimos. A ver, Andrés, veo que se acaba de conectar nuevamente. ¿Nos No, puede profe, apoyar en la multiplicación de Y por raíz de Y? ¿Cuánto sería el resultado? Elena, no le soples. Bueno, ya les chale, ganó. Ya les ganó es Elena con la respuesta. Elena, de plano. Es Y a la 3 medios. Ah, ya entendí por qué estaba mal. No te preocupes, Elena. Entonces, Samuel, ¿ya esa integral que está ahí se puede resolver de manera directa? ¿Con B a la N? Sí, se puede resolver directa y dice su Sí. compañero que utilicemos B a la N. Entonces, ¿está completa la integral, Samuel? No, profe. No, bueno, para mí sí No. está ¿Qué le hace completa. falta? No está completa. ¿Qué Ah, le ya. hace falta, Cristian? ¿Ah? ¿Yo? Pues tú dijiste que no. Es que si se resuelve, Es que si se sustituye la Y, pues no, le falta, está elevada pues a la potencial, porque si no se medio, puede 5 medio, resolver, pues se aplicaría la fórmula. no, no pasaría directo. Ajá, ¿no? Entonces, ¿se puede resolver directo o no? Niños, ¿se puede resolver directo? No, ¿dónde está? ¿Dónde lo hice? Le faltaría el 5 medio, se multiplicaría por 2pi, ¿no?
Bueno, es lo que hice yo. A ver, escuchen por favor lo que estoy preguntando. Estoy preguntando si esta integral ya se puede resolver de manera directa. De manera directa y ya con la Ah, fórmula. bueno, ¿y por qué no me dicen eso, pues? Es que, chale, no me presione, estoy chiquito. No me presiones. Sí, está Bueno, bien, entonces, entonces, porque con eso lo estoy haciendo. ya tienen ahí la integral, dicen que ya se puede resolver de manera directa y si utilizan b a la n, ¿cómo va a quedar? Y a la ¿cuánto? Y a las 5:30 A las 5 medios entre sobre 5 medios, 5 medios. que quedaría 5pi por y a las 5 medios, ¿no? ¿Quedaría cuánto, perdón? Si se pasa directo sería 5pi por y para Recuerden que eliminar 5 medios. ¡Ay, sopa! Pero estaba mal, extremos por extremos lo y pasé directo. medios por medios. 4/5, sí es cierto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, con razón no salía, puse 5 directamente. Bueno, entonces tenemos 4/5 de pi. Permítanme borro aquí esto. Y hacemos la sustitución que sería en y a las 5 medios para límite superior que es 9 y límite inferior que es 0. Su volumen es, dice, 4/5 de pi, por lo que vale y, que es 9 a las 5 medios menos 0 a las 5 medios. Entonces, ¿cuánto sería 9 a las 5 medios? Sería raíz de 9 a la quinta. 243. En total sería, hay 972 entre 5 por pi, unidades cúbicas. Es lo que me sale a mí. A ver. ¿Cuánto les dio 9 a las 5 medios? Sí, 5 medios, que sería raíz No escuché de cuánto fue. 972 sobre 5 por pi, unidades cúbicas. Se escucha cortado, Cristian, no entendí el número. 972 quintos por pi, unidades cúbicas, no. ¿Eso les da 9 a las 5 medios? ¿972? No, Elena dice me da 243. 240, ajá, 243, pero ya pasándolo, ya sustituyéndolo, o sea, por 4/5 directamente de pi. Uy, ¿qué hice? Bueno, aquí tienen 243, pero esta no es la respuesta. Creo que si multiplicabas, ¿cuánto decías que era 900 972 qué? quintos, 972 quintos por pi de unidades cúbicas. Bueno, la respuesta que deben de obtener para el volumen son 243 quintos de pi. A esta respuesta es la que ¿Por qué? ustedes deben de llegar. ¿Y qué le pasa al 4? No, es que no sé. ¡Hala! ¿Qué pasó? Mira, Porque el análisis por el método de capas aquí, miren todo lo que hicieron aquí por el método de capas. Tuvieron que Sí, despejar la función, tuvieron que encontrar otros intervalos y si lo resuelven ustedes por el método de discos, es mucho más sencillo y nos da exactamente ese valor. Aquí el error va a estar, yo creo, en sus intervalos que escogieron. el En de el método 0,9, de ¿no? discos, sí, en el método de discos, ¿qué nos dice el método de discos?
Ya tenemos una fórmula también para cuando es el eje X, el eje de rotación del eje X, y mi volumen es igual a pi, integral definida desde A hasta B, para f de x al cuadrado, diferencial x. Así es la fórmula. Entonces ya tengo f de x, ya no tengo que despejar, que es x al cuadrado. Ya conozco los intervalos, que es 0 y es 3. Ya está de manera directa, no tengo que hacer ningún despeje. Ah, De 0 a 3 para f de x, que es x al cuadrado, pero hay que elevarlo al cuadrado. De 0 a 3, x cuarta, diferencial x, resuelvo la integral x quinta sobre 5, de 0 a 3, resuelvo límite superior y sería pi por 3 a la quinta. Listo. sopas, rayos. Esto salió así porque los intervalos no teníamos bien definidos nosotros cuáles iban a ser los intervalos, por eso no se utilizó el método de capas. Sí, Por eso sale cierto. diferente en el método de capas. Ponga otra, Entonces, ponga otra, tres ponga otra, métodos. ponga otra. Método de discos, de capas y el de arandelas. Entonces, con los datos que ustedes tienen, ustedes deben de checar con qué método es más sencillo resolverlo, no buscarme complicarme la existencia. ¿Sí o no? Chale. Sí, sí, sí. Es que, Ese es por al, discos, ¿no? es que al graficarlo, ahí es donde tuve dudas. Profe, ¿ese es de discos o...? Ese Mande, fue mande. de... Ese es el de Este. discos, sí, Ah, ya. discos. Oh, rayos. Ponga otra. Sí, pues así era más sencillo. No, que otra. Ya acabamos esto, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Y qué va a Ah, ser otro tema? Bueno, niños, estoy dándome cuenta que realmente tienen que ponerse a practicar mucho sus integrales. Tienen que ponerse a practicar mucho los temas que ya vimos de aplicación, porque me están entregando puros problemarios y realmente no están aprendiendo cómo resolverlo. Así es que para ese tercer corte voy a hacer un examen en general de todo, ¿eh? Quien no pase ese examen no pasa al tercer corte. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Bueno, el siguiente tema son series y sucesiones. A ver, permítanme, voy a compartir pantalla aquí. Entonces les comparto pantalla de la información de sucesiones. Ay, perdón, me equivoqué de... Aquí está. Dice sucesión infinita. ¿Sí ven ahí mi pantalla, verdad? Sí, profe. Bueno, tenemos una sucesión, es de la forma, y tenemos varios ejemplos ahí, que es A subíndice 1, coma, A subíndice 2, coma, A subíndice 3, coma, A subíndice 4, hasta llegar a una A subíndice n, donde A subíndice n es el término general y se denota por A subíndice n igual a f de n o entre llaves a la n, siendo n un número natural. Así, A subíndice 1 representa el primer término,
A subíndice 2, el segundo término, A subíndice 3, el tercer término, A subíndice 26, el 26º, A subíndice n, el enésimo término de la sucesión. Aquí estamos hablando de unos números que van a tener una lógica entre sí, o sea, vamos a tener varios números y vamos a encontrar nosotros la fórmula o cuál es la sucesión que están siguiendo. Permítanme aquí. Les comparto nuevamente, permítanme. A ver, aquí tenemos varios ejemplos. Les comparto nuevamente la pantalla. Dice, escribe la sucesión con enésimo término de 3 a la n. Quedamos que la posición A subíndice 1, en la posición 1, su exponente sería exponente 1. Entonces, la posición A subíndice 1 es 3 a la 1. La posición, A subíndice 2 sería 3 elevado al exponente 2. La posición A subíndice 3 sería 3 elevado al exponente 3. La posición A subíndice 4 sería 3 elevada a la 4. Entonces, prácticamente la sucesión como nos quedaría como 3, 9, 27, 81 y así seguimos nuestra sucesión. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo o cuál es la fórmula que estamos siguiendo? Esta que nos ponen aquí, que es 3 a la n, en donde la n me está indicando el número de nuestra posición que va a partir del número 1 hasta el número que me pidan. Entonces, si me piden hasta el intervalo n, sería el enésimo término. Por ejemplo, si ahora tenemos a la n, me dicen que la fórmula para seguir es 2n menos 1 sobre n. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Voy a poner aquí sucesiones. Y me están indicando que la fórmula es a la n igual a 2n menos 1 entre n. Recuerden que n es el número de la posición. Por ejemplo, si yo quiero calcular a subíndice 1, n ahora vale 1 y sería 2 por 1 menos 1 entre 1. 2 menos 1 es 1 y entre 1 me da la unidad. Si calculamos ahora a subíndice 2, sustituimos ahora en lugar de n, sería 2. Y sería 4 menos 1 entre 1. Perdón, entre 2 sería ahora. ¿Cuánto es 4 menos 1 sobre 2? Serían 3 medios. Si quiero la posición a la 3, tendríamos que sustituir el valor de n, que ahora es 3. Tenemos 2 por 3, son 6, menos 1 entre 3. Y nos da 5 tercios. Quiere decir que los términos de mi sucesión son 1, se separan con comas, 3 medios, coma, 5 tercios, y podemos decir que así sigue hasta tener nuestra fórmula que tenemos 2n menos 1 entre n. No sé si se está entendiendo estos ejemplos. ¿Qué significaba la n, profe? La n es nuestro número de nuestra posición.
Ok. La Mm, sucesión se representa de la siguiente manera, como a la 1, a la 2, a la 3, en donde prácticamente tenemos a la n, o sea, puede ser cualquier número. Y el n es igual a un número natural. Tomando en cuenta que a la 1 es posición 1, a la 2, posición 2, y así sucesivamente. Entonces, prácticamente estamos haciendo la sustitución en la fórmula que nos están dando. Si el ejemplo me dijera, determine los 4 primeros términos de la siguiente sucesión, y la fórmula es, abrimos una llave, menos 1 elevado a la n más 1 menos 2 veces n. Entonces, si me están pidiendo los 4 primeros términos, ¿cuáles van a ser los valores de n? N va a ser 1, que sería la primera posición. Va a ser 2, que sería su segunda posición. 3 y 4. Ahí ya tengo los valores de n, porque me pide para los 4 primeros. Entonces, calculamos. Para n subíndice 1, tengo que a la 1, ¿cómo quedaría? Va a ser, hago la sustitución, escribo tal cual la llave, menos 1 elevado al exponente dice n más 1. Si n vale 1, sería 1 más 1. Menos 2 por 1. Entonces tengo 1 más 1 en exponentes es al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 1 positivo. Menos uno daría, ¿no? No, porque es al cuadrado. No, en total. Ah, perdón. Sí, el total sí da menos 1. Menos 2 es igual a menos 1. Para a subíndice 2, hacemos exactamente lo mismo, sustituimos y ahora sería 2 más 1 menos 2 por 2. Entonces, ¿cuánto me queda acá? Tengo 2 más 1 serían 3. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos Menos 2 5. por 2, menos 4. Entonces, el siguiente número de mi sucesión es menos 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien o hay alguna duda? No, profe. ¿No vamos bien o no hay dudas? No, no, no hay ahorita dudas. estamos bien. Que Estamos bien. la No hay siguiente dudas. sería menos 5 otra vez, ¿por qué? No sé por qué. No pasa nada que se repita. Está Es bien, está bien. 3 más 1 son 4. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Menos 2 por 3 son menos 6. Entonces, si es correcto, es menos 5. Y el último término que me piden es a la 4. ¿Quién es ese a la 4? Sería menos 1, 4 más 1, menos 2 por 4. Entonces tenemos elevado a la cuarta, sería 1 positivo, perdón, elevado a la quinta, sería menos 1, y menos 2 por 4, menos 8. Entonces nuestro resultado es menos 9. Nuestros 4 primer términos, ¿quiénes son? Nuestra sucesión es menos 1, menos 5, menos 5, menos 9. ¿Sí o no?
¿Y hasta ahí queda o hay más? Hasta ahí me están pidiendo nada más los 4 primeros. Ah, no. ¿Y qué? O sea, Después para se va este a integrar. ejemplo, allí ya terminé. ¿Mande? Después se va a integrar. La- Cuando pasemos a series de Taylor, son integrales de funciones trigonométricas. Ah, no. Está Pero potente. ahorita vamos con lo más sencillo. Mi no. Así dijo con las integrales. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Ah, sí, sí, sí. A ver si es cierto. Ahora van a ser ustedes. Dice, determina los Chale. 5 primeros términos Este quedamos sin hoja. de la sucesión si A subíndice 1 es igual a 2 y a la n más 1 es igual a 3a a la n. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo touché. quedaría ahí? Este sería A de 1 es igual a 2. ¿Por qué N más 1? Sería 1, sería A de 2. ¿Ya? ¿Ya los encontraron? ¿Ya tienen sus valores? Niños, ¿terminaron? Profe, el A N más 1 es de la primera función, ¿verdad? De la 1 igual a 2, ¿no? ¿O es otra segunda función para sustituirlo en la primera? Tienes que seguir esta suma y sabes que el primer término vale 2. Sí. Menos 5, menos 7, dice Elena. No. Si no aplica el método de Solís, el tanteo. Mire, vamos No, por porque partes. estaba haciendo el de Dice, N. perdón, dice los 5 primeros términos. Entonces, ¿quiénes van a ser los valores de n? N va a ser igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, quiere decir que tengo que calcular a subíndice 1. Ya sé que vale 2, ya me lo da aquí el problema.
¿Qué otro tengo que calcular? Tengo que calcular a subíndice 2. Tengo que calcular a subíndice 3, a subíndice 4 y a subíndice 5. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Bueno, sí. entonces, me están diciendo en la fórmula que a n más 1 va a ser igual a 3 por a n. Quiere decir que cuando n es igual a 1, si estoy calculando a subíndice 2, ese a subíndice 2 es n más 1. ¿Sí me explico o no? ¿Podría volver a explicar? Este 2, ¿de dónde sale? Según esta fórmula, sale de n más 1. O sea Si que 2, ya te da el valor de 2, que sería 3 a n. No, no, espérame. Si 2 es n más 1, ¿cuánto vale n? vale 2. 2 menos 1, 2 menos 1, ¿por qué? Porque está despejando. porque tienes que despejar. Ah, Sería 1. O sea, para esta fórmula, este numerito que ustedes tienen acá no es n, ese numerito es n más 1. Entonces, si yo tengo que aquí está el número 2, 2 es igual a n más 1, por lo tanto, n, ¿cuánto sería? Sería 1. Entonces, sustituimos y sería 3, por lo que vale a la 1. ¿Y cuánto vale a la 1? Vale 2. Entonces, el segundo término es 6. ¿Sí se entendió? Vamos con el siguiente. Este otro número, que es 3, sería 3 es igual a n más 1. Por lo tanto, n es igual a 2. Entonces, tenemos que la fórmula es 3a a la n. Entonces, sería 3 por a la 2. Sería 3 por 6. 3 por 6, 18. ¿Sí va quedando claro o no? Profe, ¿Más, no. Elena? pero, o sea, en la A, la 2, cuando, ¿qué no sería 3? A la 2, ¿por qué 3? Porque está multiplicando 3 por A a la 1. Pero Y en a este la... caso, la N vale 1. No, pero estoy multiplicando por el valor de a la 1. Ah, ya vi. Y es que tengo que seguir lo que me indica la fórmula. La fórmula es esta, que está aquí, lo voy a subrayar en color rojo. Esa es la fórmula. Pero me indica que los valores que yo estoy calculando, o sea, esta columna, no son a la n. Esa columna son n más 1. Entonces, tenemos que para el término que yo tengo aquí, por ejemplo, el siguiente que sería 4, quiere decir que si yo tengo que 4 es igual a n más 1, quiere decir que la n, ¿cuánto va a ser? Sería 4 menos 1, que sería 3. Entonces, mi fórmula, ¿cómo queda si hacemos la sustitución? Sería 3 por a la n, que sería 3 por a la 3. ¿Y cuánto vale a la 3? Pues es el término que calculé anteriormente, que sería 3 por 18. ¿Sí me explico? Que son Sí, ya lo entendí. 54. Ya 54. El siguiente es a la 5, entonces sería 3a a la n, y es prácticamente 3a a la cuarta. Entonces, 3a a la cuarta va a ser 3 por 54. Y 3 por 54 son 162. O sea, tenemos que fijarnos si nos dan la fórmula, de la fórmula que nos dan para hacer las sustituciones. Ver qué es lo que me están dando como datos y luego hacer la sustitución.
No sé si ahí queda claro o hay alguna duda. Eh, yo nada más que al principio no muy le entendí cuando inició el de 2 es igual a n más 1, ese sí, pero, o sea, ¿cómo comenzó el de a a la 2? ¿Cómo Esta comencé parte. de a la 2 haciendo lo mismo? Tengo, aquí Sí. está, que el exponente, el subíndice 2 sale de n más 1, por lo tanto, n es igual a 1. Quiere decir que el que estoy calculando es 3 por a subíndice 1. Y a Entonces, subíndice 1 ya es un dato que me da el problema, que es 2. Entonces ya nada más hago una multiplicación. entonces el n más 1 ya te lo da el a1 igual a 2. Sería ese, ¿no? Sí, son los datos que me da el ejercicio. A subíndice 1 igual a 2 y la fórmula. Ok, profe, gracias. O sea, prácticamente, ¿de dónde salió este a la 2? Sale de a la 1 más 1. Aquí está la fórmula. Aquí sería a la 2 más 1. A la 3 más 1. A la 4 más 1. Así obtengo a la 2, a la 3, a la 4, hasta llegar a la 5. Bueno, entonces de tarea va a quedar lo siguiente. Escribe los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones. Tenemos la primera, va a ser a la n es igual a 1 más 1 entre n al cuadrado. La segunda es a la n igual a 2 n menos 1 entre n más 3. La tercera va a ser a la n igual a 2n menos 1 entre n factorial. ¿Qué es La, eso? a saber, manito, ahí sí, investíguenos si no saben cuál es el factorial. Es lo que En vimos su, en la calcula- estadística. Sí, en ya su sé, no, calculadora quería ya lo echarle deben de emoción. tener. Ala, está potente. Estoy chiquito. Después van a decir integrame esto y los 5 términos acá. Y bueno, Chale. Sencillo, está sencillo. Listo, esos 5 ejercicios para mañana. Para mañana, perdón, para la siguiente Para clase, que es la mañana, otra semana. entonces se lo enviamos por WhatsApp. No, para la siguiente clase. Bueno, ¿Alguna duda? no. Chale.